11 años cuando nos mudamos a la vieja casa victoriana en la calle Maple. Ahora tengo 23, pero aún siento escalofríos al pensar en lo que descubrimos viviendo debajo de nosotros durante meses. Mis padres consiguieron el lugar barato porque había estado vacío por más de un año. El dueño anterior murió de causas naturales y su familia no quería saber nada de la casa. Mirando atrás, esa debió ser nuestra primera advertencia. La casa tenía este enorme espacio de arrastre que corría bajo todo el primer piso. Mi papá lo mencionó una vez, diciendo que lo revisaría eventualmente, pero con el trabajo y el desempaque nunca llegó a hacerlo. Ninguno de nosotros pensó mucho en eso en ese momento. Como 2 meses después de mudarnos, empecé a notar que faltaban cosas pequeñas, una bolsa de papas fritas que había abierto la noche anterior, una caja de jugo del refrigerador. Una vez desapareció una pizza completa que había sobrado. Mis padres me culpaban a mí y a mi hermana menor por ser descuidados o comer cosas y olvidarlo. Pero yo sabía la verdad. Recordaba específicamente lo que había dejado en el refrigerador. Luego comenzaron los sonidos. Tarde en la noche, después de que todos se habían ido a dormir, escuchaba crujidos desde abajo. No los sonidos normales de asentamiento de una casa vieja. Estos eran pasos lentos y deliberados moviéndose por nuestra cocina y sala de estar. Las primeras veces me convencí de que era mi papá tomando agua o revisando las puertas, pero una noche escuché los sonidos mientras estaba acostado en la cama y también podía escuchar a mi papá roncando desde la habitación de mis padres al final del pasillo. Alguien más estaba en nuestra casa. Debí haberles dicho a mis padres en ese momento. En cambio, agarré mi bate de béisbol y me arrastré hasta el tope de las escaleras. No sé qué estaba pensando. Tal vez quería ser valiente. Tal vez quería demostrar que no estaba imaginando cosas. Llegué a la mitad de las escaleras cuando vi una sombra moverse a través de la pared en la cocina. Una sombra humana, alta, moviéndose lentamente, como si quien fuera conociera perfectamente el diseño de nuestra casa. Me congelé completamente, incapaz de moverme o respirar. La sombra se detuvo. Luego se movió hacia el pasillo donde yo estaba parado. Corrí de regreso arriba más rápido de lo que me he movido en mi vida. Me zambullí en la habitación de mis padres y empecé a sacudir a mi papá para despertarlo. Estaba llorando y no podía sacar las palabras correctamente. Al principio pensó que había tenido una pesadilla, pero mi mamá encendió la luz y vio lo aterrorizado que estaba. Le dijo a mi papá que revisara la casa. Bajó con mi bate mientras mi mamá llamaba a la policía. Lo escuchamos revisando cada habitación, abriendo armarios, mirando detrás de los muebles. Nada. La policía llegó e hizo la misma búsqueda exhaustiva. No encontraron nada. No había ventanas rotas, no había puertas forzadas, no había señales de entrada en absoluto. Mi papá empezó a pensar que lo había imaginado. La policía sugirió que tal vez eran sombras de los faros de los autos que pasaban afuera, pero yo sabía lo que vi. Alguien estaba en nuestra casa, y si no habían entrado por la fuerza, eso significaba que ya estaban adentro. Esto continuó por otra semana. La comida seguía desapareciendo, seguía escuchando pasos. Mi hermana empezó a quejarse de los mismos sonidos, pero cada vez que revisábamos, no había nada. Entonces una mañana, mi papá estaba en el sótano lavando ropa cuando notó algo extraño. El pequeño panel de acceso al espacio de arrastre se había movido ligeramente. Se suponía que estaba atornillado, pero los tornillos estaban en el suelo cerca. Lo abrió para mirar adentro. Ahí fue cuando encontró el nido. No hay otra palabra para ello. Alguien había estado viviendo en nuestro espacio de arrastre durante meses. Había un saco de dormir, contenedores de comida vacíos, botellas de agua y una linterna. Quien fuera había estado subiendo a nuestra casa por la noche, tomando comida y regresando a su escondite antes de la mañana.
La policía regresó inmediatamente. Encontraron más que solo suministros de campamento ahí abajo. Había fotografías, imágenes de nuestra familia que habían sido tomadas a través de nuestras ventanas, fotos mías durmiendo en mi habitación, fotos de mi hermana jugando en el patio. La persona había estado observándonos durante semanas, tal vez incluso antes de que nos mudáramos. También encontraron un diario. La mayor parte era divagaciones incomprensibles, pero ciertas partes eran claras. La persona creía que tenía derecho a vivir en su casa y que nosotros éramos intrusos. Escribió sobre observarnos, aprender nuestras rutinas y esperar el momento adecuado para reclamar lo que era suyo. La parte más escalofriante fue la última entrada, fechada la noche antes de que mi papá encontrara todo. Decía: el niño me vio esta noche, él sabe, tendré que mudarme a un nuevo lugar en la casa. El ático es mejor, puedo observarlos a todos desde allí. Nunca encontraron quién era. La persona se había ido para cuando la policía buscó exhaustivamente toda la casa. Revisaron el ático, las paredes, por todas partes. Quien había estado viviendo en nuestro espacio de arrastre se había ido. Nos mudamos 2 semanas después. Mis padres ni siquiera intentaron vender la casa primero, simplemente nos fuimos. Todavía pienso en esas fotos de mí durmiendo y me pregunto cuántas noches esa persona estuvo parada en la puerta de mi habitación, observándome antes de que finalmente la notara abajo esa única vez. Cuando tenía 9 años, mis padres contrataron a una nueva niñera llamada Sara. Tenía 16 años, era callada y parecía responsable. Mis padres necesitaban a alguien con poca anticipación para su cena de aniversario, y la mamá de Sara asistía a la misma iglesia que nosotros. Todo parecía perfectamente normal. Antes de irse, mi mamá le mostró a Sara la casa y le dio las instrucciones usuales. Números de emergencia en el refrigerador, hora de dormir a las 9 de la noche, no invitar chicos, ese tipo de cosas. Luego, mi mamá dijo algo que pareció extraño en ese momento, pero no registró como preocupante hasta después. Le dijo a Sara: no bajes al sótano, nunca. Si necesitas algo de ahí abajo, llámame y lo conseguiremos cuando regresemos a casa. Y si escuchas algo desde el sótano, ignóralo, solo mantén a los niños arriba. Vi la cara de Sara cambiar. Preguntó qué quería decir mi mamá, pero mi mamá solo sonrió y dijo que el calentador de agua a veces hace ruidos extraños y no quería que Sara se preocupara por eso. Luego mis padres se fueron. Durante la primera hora todo estuvo bien. Sara nos hizo macarrones con queso para cenar y nos dejó ver televisión. Parecía normal, aunque un poco distraída. Seguía mirando hacia la puerta del sótano en la cocina. Era una de esas puertas viejas con una pequeña ventana en la parte superior, cubierta por una cortina polvorienta. Alrededor de las 8 de la noche, escuchamos un golpe fuerte desde abajo. Sara saltó tan fuerte que dejó caer el control remoto. Mi hermano pequeño Tommy preguntó qué fue eso y ella dijo que probablemente era el calentador de agua como mamá mencionó, pero podía notar que no lo creía. Yo tampoco. Eso no sonaba como ningún calentador de agua. Unos minutos después, otro sonido. Esta vez eran claramente pasos lentos y pesados, subiendo las escaleras del sótano. Se detuvieron justo en la puerta. Sara nos agarró a ambos y nos jaló hacia la sala, lejos de la cocina. Susurró que nos quedáramos callados. La perilla de la puerta empezó a girar lentamente, como si quien estuviera del otro lado estuviera probando para ver si estaba cerrada con llave. Sara la había cerrado con llave antes, sin que nosotros lo notáramos. El giro se detuvo. Luego escuchamos algo que me heló la sangre. Rasguños largos y arrastrados contra la madera de la puerta, de arriba a abajo, una y otra vez. Sara sacó su teléfono y llamó a mi mamá. Podía escuchar su voz temblando mientras explicaba lo que estaba pasando. Hubo una larga pausa. Luego la cara de Sara se puso pálida, colgó y nos dijo que nos íbamos.
ahora mismo, sin buscar zapatos, sin buscar abrigos, solo salir por la puerta principal a su auto. Mientras corríamos por la sala, miré hacia atrás, hacia la cocina. La cortina sobre la ventana de la puerta del sótano había sido empujada a un lado. Había una cara presionada contra el vidrio, una cara pálida, con ojos oscuros y huecos, mirándome directamente. La cara sonrió, no una sonrisa amigable, una sonrisa amplia e incorrecta que mostraba demasiados dientes. Llegamos al auto de Sara y ella cerró las puertas con seguro inmediatamente. Estaba llorando y temblando tan fuerte que apenas podía arrancar el motor. Tommy preguntó qué había en el sótano. Sara no respondió, solo nos llevó a su casa y volvió a llamar a mis padres. Mis padres vinieron a recogernos en 20 minutos. No parecían sorprendidos, no parecían confundidos. Parecían resignados, como si hubieran estado esperando esta llamada. En el camino a casa le pregunté a mi papá qué había en nuestro sótano. Dijo que no había nada en el sótano. Cuando le conté lo que vi a través de la ventana, dijo que lo había imaginado porque Sara estaba asustada y eso me asustó a mí también. Pero yo sabía lo que vi y sabía que Sara también lo vio porque se negó a volver a nuestra casa nunca más. Ni siquiera aceptó el pago por esa noche. Su mamá le dijo a mi mamá que Sara tuvo pesadillas durante semanas sobre la cosa en el sótano. Nos mudamos de esa casa 6 meses después. Mis padres le dijeron a todos que era porque mi papá consiguió un trabajo en otra ciudad, pero los escuché hablar una noche. Mi mamá dijo, está empeorando, ya no se queda en el sótano, y mi papá estuvo de acuerdo en que era hora de irse. Antes de mudarnos, me escabullí al sótano una tarde cuando mis padres estaban afuera empacando el camión de mudanzas. Tenía que ver qué había ahí abajo, tenía que saber. Abrí la puerta y miré hacia las escaleras. El sótano estaba vacío, completamente vacío. No había calentador de agua, no había caldera, no había cajas, nada, solo paredes de concreto desnudas y un piso de tierra. Pero en la pared, al final de las escaleras, alguien había escrito algo en lo que parecía carbón. El mismo mensaje, una y otra vez, cubriendo toda la pared. Todavía estoy aquí, todavía estoy aquí, todavía estoy aquí. Cerré la puerta de golpe y nunca más me acerqué a ella. Nos mudamos esa misma semana. Nunca les conté a mis padres lo que vi ahí abajo. No creo que necesite hacerlo, creo que ya lo sabían. Esto pasó cuando tenía 7 años. Un niño nuevo llamado Marcus se acababa de mudar a la casa 3 puertas más abajo de la nuestra. Tenía mi edad y su mamá vino a presentarse y preguntó si yo quería ir a su casa para una cita de juegos al día siguiente. Mi mamá pensó que era dulce e inmediatamente dijo que sí. A la tarde siguiente, mi mamá me acompañó caminando a la casa de Marcus. Era una de esas casas coloniales grandes y viejas que parecía haber estado ahí desde siempre. La mamá de Marcus abrió la puerta y parecía bastante amigable. Le dijo a mi mamá que me traería de vuelta antes de la cena. Mi mamá se fue y yo entré. La casa era extrañamente silenciosa. No me refiero solo a pacífica, me refiero a que había algo sobre el silencio que se sentía pesado. Marcus estaba parado en la sala esperándome. Sonrió, pero no dijo nada. Su mamá nos dijo que jugáramos bien y desapareció arriba. Marcus me llevó a su habitación en el segundo piso. Era una habitación de niño normal con juguetes, libros y pósters en las paredes. Pero algo se sentía mal. Todos los juguetes parecían nuevos, como si nunca hubieran sido usados. No había marcas de rasguños en el piso, ni huellas dactilares, en nada. Parecía escenificado, como una sala de exhibición. Empezamos a jugar con figuras de acción, pero Marcus seguía deteniéndose a mitad del juego para mirar la puerta del armario. Después de la tercera vez, le pregunté qué estaba mirando. Se volteó hacia mí muy serio y dijo, «Tenemos que estar callados. A él no le gusta cuando somos muy ruidosos». Le pregunté de quién estaba hablando.
Marcus señaló el armario y susurró: «El hombre que vive ahí estuvo aquí antes de que nos mudáramos. Mamá dice que tenemos que dejarlo quedarse». Pensé que me estaba molestando. Me reí y dije que no había un hombre en su armario. Marcus no se rió. Me agarró el brazo fuerte y dijo: «No hagas bromas sobre él. Lo escucha todo». Ahí fue cuando noté que la puerta del armario tenía una cerradura. No una cerradura regular, un cerrojo resistente en el exterior, como el que usarías para encerrar a alguien. Había marcas de rasguños alrededor del marco, cortes profundos en la madera, como si alguien hubiera intentado arañar su salida. Le dije a Marcus que quería irme a casa. Dijo que su mamá se enojaría si me iba temprano. Dije que no me importaba y empecé hacia la puerta de la habitación. Ahí fue cuando lo escuchamos. Un golpe desde dentro del armario. 3 golpes lentos y deliberados. Marcus se congeló. Me miró con terror genuino en sus ojos y se puso el dedo en los labios, diciéndome que me quedara en silencio. Otro golpe, luego otro. Luego la perilla empezó a vibrar violentamente y toda la puerta del armario se sacudió como si alguien estuviera lanzando su cuerpo contra ella desde adentro. Corrí, no pensé. Simplemente corrí fuera de esa habitación. Bajé las escaleras y salí directamente por la puerta principal. Corrí todo el camino a casa llorando. Mi mamá estaba sorprendida de verme y preguntó qué pasó. Intenté explicar sobre el hombre en el armario, pero ella pensó que Marcus solo me había estado contando una historia de miedo que me asustó. Llamó a la mamá de Marcus para disculparse por irme tan repentinamente. Vi la cara de mi mamá cambiar durante esa llamada telefónica. Pasó de disculpándose a confundida a profundamente preocupada. Cuando colgó, no dijo nada por mucho tiempo. Luego me dijo que no volvería a la casa de Marcus. Cuando pregunté por qué, dijo: «La mamá de Marcus me dijo que no hay ningún Marcus. Ella no tiene hijos». Insistí en que había jugado con Marcus. Lo describí en detalle. Mi mamá volvió a llamar y esta vez lo puso en altavoz. La mamá de Marcus sonaba confundida y molesta. Dijo que vivía sola. Nunca había venido a nuestra casa a presentarse. No sabía de qué estaba hablando mi mamá. Mi mamá preguntó sobre el niño que había estado en su casa esa tarde. Hubo una pausa muy larga. Luego la mamá de Marcus dijo con voz temblorosa: «¿Era un niño pequeño de unos 7 años, cabello oscuro?» Mi mamá confirmó. Otra larga pausa. Luego: «Por eso compré esta casa tan barata. El hijo de los dueños anteriores murió en la casa hace 10 años. Su nombre era Marcus. A veces la gente dice que lo ve. Pensé que solo eran historias». Mi mamá me agarró y fuimos directamente a la casa de Marcus. La mamá de Marcus abrió, viéndose pálida y asustada. Dijo que ella también había estado escuchando los golpes desde que llamamos. Había subido a revisar la habitación y la encontró exactamente como yo la había descrito. Juguetes dispuestos en el piso, puerta del armario con rasguños y un cerrojo. Ella no había puesto nada de eso ahí. Llamó a la policía para abrir el armario. No me dejaron ver, pero escuché a los oficiales hablando después. Había alguien ahí, no un fantasma, una persona real, un hombre de unos 30 años que había estado ocupando ilegalmente la casa, escondiéndose en ese armario durante el día y saliendo por la noche. Había estado ahí durante semanas. Pero aquí está lo que todavía me atormenta. El hombre que encontraron en el armario no hablaba al principio. Cuando finalmente habló, le preguntó a la policía: «¿Qué hay del niño? ¿Dónde está Marcus?» La policía dijo que no había ningún niño, solo el hombre. Pero el hombre insistió en que un niño le había estado trayendo comida y agua a través de la ranura de la puerta todos los días. Un niño llamado Marcus que dijo que el hombre podía quedarse mientras estuviera callado. Nunca explicaron esa parte. Yo sé lo que vi. Jugué con Marcus. La mamá de Marcus confirmó que nunca había visto a un niño en su casa.
El ocupante ilegal afirmó que había estado hablando con Marcus durante semanas. Entonces, ¿con quién jugué ese día y quién había estado cuidando al hombre en el armario? Tenía 13 años cuando esto pasó, suficientemente mayor para que mis padres se sintieran cómodos dejándome solo en casa por unas horas. Habían ido a una boda en 2 pueblos de distancia y no volverían hasta tarde. Me hicieron prometer que mantendría las puertas cerradas con llave y que no abriría para nadie excepto ellos. Alrededor de las 7 de la tarde estaba en la sala viendo televisión cuando escuché el timbre de nuestra puerta. Lo ignoré como mis padres me dijeron. El timbre sonó de nuevo, luego otra vez. Luego alguien empezó a golpear, golpes fuertes e insistentes que no se detenían. Me arrastré hasta la ventana y miré a través de la cortina. Era la señora Chen de la casa de al lado. Había vivido junto a nosotros durante años. Hacía galletas para nosotros cada Navidad. Mi mamá la ayudaba a cargar las compras a veces. Era inofensiva, así que pensé que estaba bien al menos ver qué quería. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. La señora Chen se veía molesta, casi frenética. Dijo que su teléfono no funcionaba y necesitaba llamar a su hija urgentemente. Era una emergencia familiar. Preguntó si podía entrar y usar nuestro teléfono. Todo en mí decía que dijera que no, pero se veía genuinamente angustiada. Le dije que esperara ahí, le llevaría el teléfono inalámbrico. Ella sonrió y dijo que sería perfecto. Fui a buscar el teléfono de la cocina y cuando regresé a la puerta, la señora Chen se había ido. Miré afuera. No estaba en nuestro porche, no estaba caminando de regreso a su casa, simplemente se había desvanecido. Me quedé ahí confundido, sosteniendo el teléfono, preguntándome si había imaginado todo. Luego escuché pasos detrás de mí, dentro de mi casa. Me di la vuelta y la señora Chen estaba parada en mi pasillo. De alguna manera había entrado mientras fui a buscar el teléfono. Pero la puerta principal todavía estaba con la cadena. Podía verla desde donde estaba parado. Me sonrió, pero no era su sonrisa cálida usual. Esta sonrisa era fría, incorrecta. Dijo, «Gracias por dejarme entrar, cariño». Le dije que no la dejé entrar. Le pregunté cómo entró. Inclinó la cabeza como si no entendiera la pregunta y dijo, «Abriste la puerta. Eso es toda la invitación que necesitaba». Retrocedí lentamente. Ella no se movió, solo me observó con esa sonrisa extraña. Le pregunté qué quería. Dijo que había estado esperando años a que mis padres me dejaran solo. Dijo que la casa tenía algo que ella necesitaba y finalmente era el momento de recuperarlo. Le pregunté de qué estaba hablando. Empezó a caminar hacia mí. Lentamente, todavía sonriendo, dijo que cuando mis padres compraron esta casa, obtuvieron algo que pertenecía a su familia, algo que habían escondido décadas atrás, algo valioso, y ella lo quería de vuelta. No tenía idea de qué hablaba. Le dije que llamaría a la policía. Se rió y dijo, «Adelante, llámales, diles que tu dulce vecina anciana pidió usar tu teléfono, veamos qué hacen». Tenía razón. Yo había abierto la puerta para ella. Había ido a buscar el teléfono para ella. No había entrado por la fuerza. ¿Quién me creería que me estaba amenazando? Corrí arriba a mi habitación y cerré la puerta con llave. Podía escucharla abajo, abriendo cajones, moviendo muebles, buscando en armarios. Estaba destrozando nuestra casa buscando algo. Llamé a mis padres, llorando, diciéndoles que la señora Chen estaba en la casa y actuando como loca. No me creyeron al principio. Dijeron que la señora Chen era inofensiva. Les rogué que volvieran a casa. Mi papá finalmente aceptó, diciendo que dejarían la boda temprano, pero estaban a 1 hora de distancia. Estaba atrapado en mi habitación, escuchando a la señora Chen destruir nuestra casa. Después de unos 30 minutos, los sonidos se detuvieron. Silencio completo. Esperé, con miedo de salir. Luego escuché su voz justo afuera de la puerta de mi habitación. Dijo, «Lo encontré, querido. Me voy ahora. Gracias por tu cooperación». Escuché sus pasos bajar las escaleras. La puerta principal se abrió y cerró
Esperé otros 10 minutos antes de atreverme a salir de mi habitación. Cuando finalmente bajé, la casa era un desastre. Cada cajón vaciado, cada armario saqueado, cojines tirados de los muebles, pero no faltaba nada. La televisión todavía ahí, el joyero de mi mamá intacto, la laptop de mi papá todavía en su escritorio. Lo que fuera que estuviera buscando, o lo encontró o se rindió. Mis padres llegaron y quedaron horrorizados por el desorden. Mi papá inmediatamente fue a la casa de al lado para confrontar a la señora Chen. Regresó 5 minutos después, viéndose pálido. Dijo que la casa estaba oscura. Nadie respondió. Miró por las ventanas y la casa parecía vacía. No solo vacía como que nadie estaba en casa, vacía como que nadie vivía ahí, sin muebles, sin cortinas, nada. Llamamos a la policía. Hicieron algunas verificaciones y descubrieron que la casa de al lado había estado vacante durante 8 meses. La dueña anterior, una anciana llamada señora Chen, había muerto en un asilo el año anterior. La casa había estado en proceso de sucesión y estaba programada para venderse el próximo mes. Habíamos estado viviendo al lado de una casa vacía durante meses. Pero yo vi a la señora Chen múltiples veces durante esos meses. Nos saludaba, hablaba con mi mamá sobre la cerca. Mi mamá la había ayudado con las compras apenas 3 semanas antes, pero según los registros, había estado muerta por más de 1 año. La policía preguntó si faltaba algo. Mis padres revisaron todo cuidadosamente. No faltaba nada, excepto una cosa. En nuestro sótano había un ladrillo suelto en la pared que mi papá siempre había querido arreglar. Detrás de ese ladrillo había un pequeño espacio. Mi papá lo usaba para esconder algo de dinero de emergencia. Cuando revisó, el dinero se había ido, pero también otra cosa, algo que mis padres habían olvidado que estaba ahí. Cuando mi abuelo murió, mi papá había heredado una vieja caja fuerte. La había escondido detrás de ese ladrillo y nunca la abrió porque no tenía la llave. La caja fuerte se había ido. Lo que fuera que estuviera adentro, eso era lo que la señora Chen había venido a buscar. O lo que fuera que se hacía pasar por la señora Chen. Nunca descubrimos qué había en esa caja y nunca volvimos a ver a la señora Chen, aunque a veces siento que todavía está observando nuestra casa, esperando ver si encontramos algo más que le pertenecía. La parte más escalofriante, mi mamá revisó fotos viejas después de esa noche. Encontró una foto de una barbacoa del vecindario de 2 meses antes. En el fondo puedes ver la casa de la señora Chen. Las ventanas están oscuras, el patio está descuidado y en nuestro porche, parada con mi mamá y sonriendo a la cámara, está la señora Chen. Pero según los registros, ya había estado muerta durante 10 meses cuando se tomó esa foto. Tenía 8 años y acababa de empezar a quedarme solo en casa por periodos cortos. Mi mamá dirigía una guardería desde nuestra casa durante el día, pero para las 6 de la tarde todos se habían ido y ella generalmente hacía recados rápidos antes de que mi papá llegara del trabajo alrededor de las 7. Se iría por 30 minutos como máximo y me dijeron que cerrara la puerta con llave y no tocara nada. Esta tarde en particular, mi mamá se fue a comprar comestibles. Volvería en 20 minutos, prometió. Cerré la puerta con llave detrás de ella, como se suponía que debía hacer, y fui a la sala a ver dibujos animados. Nuestra casa era parte de un desarrollo suburbano donde todas las casas se veían similares. Mismos constructores, mismos diseños, solo diferentes colores y ligeras variaciones. Estaba viendo televisión cuando escuché una llave en la puerta principal. La cerradura giró y la puerta se abrió. Pensé que mi mamá había olvidado algo, pero no era mi mamá. Era un hombre que nunca había visto antes. Estaba cargando bolsas de supermercado y hablando por su teléfono celular, riéndose de algo. Caminó directo pasando la sala hacia la cocina sin siquiera mirarme. Me quedé congelado en el sofá. El hombre estaba en mi cocina, guardando comestibles en mi refrigerador, todavía hablando por teléfono. Sonaba normal, feliz, como si perteneciera ahí.
pero era un completo extraño. No sabía qué hacer. Estaba demasiado asustado para moverme o hacer un sonido. Terminó de guardar los comestibles y caminó hacia la sala. Ahí fue cuando finalmente me vio. Se detuvo a mitad de oración en su llamada telefónica. Nos miramos el uno al otro durante varios largos segundos. Luego miró alrededor de la sala. Realmente la miró, como si la estuviera viendo por primera vez. Su cara se puso pálida. Dijo en su teléfono: «Te llamo luego», y colgó. Luego me miró y dijo muy quedamente: «¿Quién eres tú?». Estaba demasiado aterrorizado para responder. Miró alrededor otra vez, más frenéticamente esta vez. Revisó las fotos en nuestras paredes. Miró nuestros muebles. Luego dijo, casi para sí mismo: «Dios mío, esta no es mi casa». Sacó llaves de su bolsillo y las miró fijamente como si lo hubieran traicionado. Luego me miró y pude ver que estaba tan asustado como yo. Dijo: «Lo siento mucho. Pensé que esta era mi casa. La llave funcionó. Acabo de mudarme aquí. Todas las casas se ven iguales. Lo siento muchísimo». Retrocedió hacia la puerta, levantando las manos como si quisiera mostrarme que no era una amenaza. Seguía disculpándose una y otra vez. Dijo que vivía 3 casas más abajo y debe haber caminado a la casa equivocada por hábito de donde solía vivir. Dijo que la llave no debería haber funcionado, pero funcionó y no estaba prestando atención. Luego se fue. Simplemente salió y cerró la puerta detrás de él. Corrí a la ventana y lo vi caminar por la calle hacia otra casa que sí se veía casi idéntica a la nuestra. Entró y pude verlo a través de la ventana, paseándose, pasándose las manos por el cabello como si estuviera enloqueciendo. Mi mamá llegó a casa 5 minutos después. Le conté todo. Estaba horrorizada. Fuimos juntos a la casa del hombre. Una mujer respondió, su esposa. Mi mamá explicó lo que pasó. La esposa estaba sorprendida y llamó al hombre a la puerta. Se disculpó profusamente otra vez. Nos mostró su llave y regresamos a nuestra casa para probarla. Su llave funcionó perfectamente en nuestra cerradura. No debería haberlo hecho. Casas diferentes, cerraduras diferentes, pero su llave abrió nuestra puerta como si hubiera sido hecha para ella. Mi papá llegó a casa y estaba furioso. Quería llamar a la policía. El vecino le rogó que no lo hiciera, diciendo que fue un error honesto, una coincidencia extraña con las llaves. Mi papá aceptó no llamar a la policía, pero insistió en cambiar nuestras cerraduras inmediatamente. El vecino pagó por ello, todavía disculpándose. Él y su esposa trajeron galletas al día siguiente para disculparse otra vez. Parecían personas genuinamente amables que habían cometido un error honesto, aunque aterrador. Todo parecía resuelto. Nos reímos de ello eventualmente, llamándolo el incidente de la casa equivocada. Pero luego, como 2 semanas después, estaba solo en casa otra vez. Misma situación. Mamá, haciendo recados, volvería en 20 minutos. Estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando escuché una llave en la cerradura otra vez. Me congelé. La cerradura giró. La puerta se abrió. Era el mismo hombre. Esta vez no estaba hablando por teléfono. Esta vez no estaba cargando comestibles. Entró en silencio y cerró la puerta detrás de él. Me miró directamente. No había sorpresa en su cara esta vez. No había confusión. Sabía exactamente a qué casa estaba entrando. No dijo nada, solo se quedó ahí parado, mirándome. Le pregunté qué estaba haciendo aquí. Dijo muy calmadamente: «Necesitaba volver. Dejé algo aquí la última vez». Le dije que no había dejado nada. Habíamos revisado. Sonrió ligeramente y dijo: «Nada que hubieras encontrado». Le pregunté de qué estaba hablando. Caminó, pasándome por nuestro pasillo, directo a mi habitación. Lo seguí, mi corazón latiendo fuerte. Fue directamente a mi armario, movió algunas cajas a un lado y levantó una tabla suelta del piso que ni siquiera sabía que estaba suelta. Debajo había un pequeño espacio. Metió la mano y sacó una bolsa de plástico. Dentro de la bolsa había dinero, mucho dinero. Fajos de efectivo envueltos en ligas elásticas. Me miró y dijo:
La familia que vivió aquí antes que ustedes solía salir con su hija. Ella me ayudó a esconder esto antes de que fuera a prisión. Salí el mes pasado. He estado observando su casa, esperando el momento adecuado para recuperarlo. Empezó a caminar hacia la puerta con la bolsa. Le pregunté si había estado en nuestra casa antes. Se detuvo y me miró. Dijo: solo una vez mientras estabas dormido. Necesitaba asegurarme de que todavía estuviera aquí. Lo de la llave fue suerte de tiempo. Hizo más fácil volver hoy. Le pregunté cuándo había estado aquí mientras yo dormía. Dijo: ¿importa? Conseguí lo que vine a buscar. No volveré. Luego se fue. Simplemente salió con el dinero. Inmediatamente llamé a mi mamá y le conté todo. Corrió a casa y llamamos a la policía. Buscaron en las tablas del piso y encontraron el espacio que había descrito. Estaba vacío ahora, excepto por algunos periódicos viejos de hace 3 años. La policía fue a la casa del hombre. La casa estaba vacía, no temporalmente vacía, completamente desocupada. Sin muebles, sin pertenencias, nada. El propietario fue llamado, dijo que la casa había estado vacante por 2 meses. Los inquilinos anteriores se mudaron y nadie nuevo se había mudado todavía, pero yo había visto al hombre entrar a esa casa 2 semanas antes. Había visto luces encendidas, había visto movimiento adentro. La policía me mostró una foto del inquilino anterior, persona diferente. No era el hombre que había estado en nuestra casa. Verificaron con la familia que vivió en nuestra casa antes que nosotros. Confirmaron que tenían una hija, pero ella nunca había salido con nadie que coincidiera con mi descripción. Y dijo que no sabía nada sobre dinero escondido en la casa. Mi papá cambió las cerraduras otra vez. Pusimos un sistema de alarma, pero aquí está lo que todavía me molesta. La policía sacó huellas dactilares en mi habitación y en la tabla del piso. Encontraron huellas, pero no coincidían con nadie en el sistema. Lo que sí encontraron fue extraño. Las huellas eran viejas. Basándose en los patrones de polvo y degradación, el equipo forense estimó que las huellas tenían al menos 5 años. Pero yo vi a ese hombre tocar esa tabla del piso hace 2 semanas. Lo vi levantar la tabla con sus manos desnudas. Entonces, ¿cómo tenían 5 años sus huellas dactilares? También hicimos que la policía revisara las grabaciones de nuestra cámara de seguridad. Mi papá había instalado una cámara básica apuntando a la puerta principal después del primer incidente. Revisamos las grabaciones del día en que el hombre volvió. En las grabaciones puedes ver nuestra puerta principal, puedes verla abriéndose, pero nadie entra por ella. La puerta simplemente se abre sola, permanece abierta por unos 5 minutos, luego se cierra. Durante esos 5 minutos, yo estaba adentro hablando con alguien que no estaba ahí. La policía no tenía explicación. El equipo forense no tenía explicación. Mis padres querían mudarse, pero mi papá acababa de recibir un ascenso y no podíamos permitírnoslo. Vivimos en esa casa por 3 años más. No pasó nada más, pero nunca me sentí seguro ahí otra vez. A veces tarde en la noche escuchaba pasos en el pasillo. Mis padres decían que era la casa asentándose, pero yo sabía mejor. Alguien todavía estaba caminando por nuestra casa. Alguien que tenía una llave que funcionaba incluso después de que cambiamos las cerraduras. Alguien que podía entrar y salir sin aparecer en las cámaras. Alguien que había estado ahí mucho antes de que nos mudáramos y probablemente estaría ahí mucho después de que nos fuéramos. El día que finalmente nos mudamos, eché un último vistazo a mi vieja habitación. La tabla del piso había sido clavada permanentemente por mi papá, pero noté algo que nunca había visto antes. Rayado en la madera de la puerta del armario, apenas visible, había palabras: gracias por mantenerlo a salvo. No sé quién escribió eso, no sé cuándo fue escrito, y realmente no quiero saber para quién estuve manteniendo ese dinero a salvo todos esos años.